Mi nombre es Fabián Brenner, me ocupo de temas de negocio dentro de Mate con OPC. Nosotros tenemos una oficina en Barcelona, desde donde nos ocupamos de lo que es ventas y soporte técnico y proyectos dentro de España y Portugal. Entonces, bueno, decíamos en esta presentación, vamos a ver cómo funciona este tema del DECOM, cuáles son las restricciones que tiene, y a partir de eso vamos a aprender qué se puede y qué no se puede hacer con una comunicación OPC que utiliza el DECOM para funcionar, la comunicación cliente-servidor. Vamos a hacer también una pequeña demo en una máquina virtual, configurando una comunicación para ver simplemente cómo funciona esto. Y bueno, y después vamos a dar paso a preguntas. Entonces, vamos a ver primero qué es OPC, para qué sirve, cómo funciona esto, qué significa, qué es un cliente, qué es un servidor y para qué usamos esto en cualquier tipo de instalación, en una industria, en una planta. Después, a partir de esto, vamos a ver un poquito qué es el COM y qué es el DECOM. Y a partir de esto vamos a poder ver cuáles son las limitaciones del DECOM, cómo está diseñado el DECOM, cómo está pensado y a partir de eso, qué es lo que el DECOM permite y qué es lo que no permite hacer. Después vamos a ver cómo poder hacer una configuración, una conexión cliente OPC con un servidor OPC sin utilizar el DECOM, utilizando una serie de herramientas que existen, y después vamos a hacer eso, decíamos, una demo, y vamos a hacer una serie de, bueno, una ronda de preguntas donde quien quiera puede hacer las preguntas que le parezcan. Aquí en nuestra aplicación Live Meeting, arriba tienen un menú donde una de las pestañas dice preguntas y respuestas, y desde ahí mismo pueden escribir las preguntas y nosotros desde aquí las iremos leyendo y las iremos contestando. Ok, entonces, para empezar, ¿qué es esto de la tecnología OPC? Básicamente, en cualquier instalación donde seguramente cada uno de ustedes trabaja, tenemos diferentes tipos de dispositivos con los cuales queremos conectarnos para sacar datos. Podemos estar hablando de básculas, de RTUs, de DCS, de PLCs, de analizadores de cualquier tipo, de bases de datos o de cualquier otro software o hardware que contenga datos. Esa es un poco la idea, poder acceder a este software o a este hardware que tiene datos, de los cuales queremos sacarlos para poder hacer algún tipo de visualización o análisis o lo que sea. Entonces, originalmente, y desde unos comienzos, ya hace muchísimos años, el usuario se encontró con esta restricción, que es, si tengo un DSS de una marca o un RTU o un hardware de cualquier fabricante, durante muchísimos años fue imprescindible utilizar las herramientas del propio fabricante para poder acceder a los datos y poder ver los datos y analizarlos, graficarlos, hacer informes, etc. Durante muchos años no había otra forma de poder acceder a un PLC de cierto fabricante o a un analizador de cierto fabricante, excepto con las propias herramientas de ese fabricante. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? De que el dueño de ese PLC o de ese RTU se encontraba con que o compra estas herramientas al propio fabricante, o si no, no puede dar acceso, no puede tener acceso a los datos de sus PLCs y entonces no puede hacer análisis o control o lo que sea de estos PLCs o de este hardware. Entonces, bueno, si uno quiere la llave de este candado, obviamente esto significa tener que pagar al propio fabricante por variable que quiero ver, o por acceso, o por número de dispositivos con los que me quiero conectar. Esto fue resuelto ya hace como unos 15 años a través de la tecnología OPC. Diferentes fabricantes de software y de hardware se juntaron para formar la Fundación OPC y a partir de ahí lograr una tecnología estandarizada que nos permite comunicar cualquier aplicación que necesite datos con cualquier hardware o software que contenga datos de una forma abierta y estándar. Entonces, a partir de ahí ya no es necesario recurrir
siempre al fabricante del hardware para acceder a los datos de ese hardware, sino que utilizando esta tecnología ya no nos podemos estandarizar en una tecnología en lugar de estandarizarnos en un producto. Entonces ya no es necesario, si ponemos el PLC de una marca, luego poner el SCADA de la misma marca y el historiador de la misma marca. Eso ya no es necesario. ¿Por qué? Porque cualquier historiador y cualquier SCADA son clientes OPC y existen servidores OPC, software de comunicaciones para cualquier fabricante de cualquier tipo de dispositivos. Y por tanto, ahora ya es posible que nos conectemos a un PLC de una marca con un SCADA de una marca completamente diferente, simplemente porque es el SCADA que nos gusta, y guardar los datos en un historiador de otra marca, por ejemplo. Entonces, así como decimos que por el lado de abajo tenemos un montón de dispositivos, que puede ser software o hardware, de donde queremos sacar datos, por el lado de arriba también vamos a tener un montón de aplicaciones de software en las cuales queremos hacer llegar estos datos con diferentes objetivos. Puede ser para hacer monitorización remota, visualización del estado de las señales, de una infraestructura. Queremos hacer llegar los datos hacia aplicaciones para hacer gráficos. Queremos guardar los datos en una base de datos para que luego se puedan acceder a hacer reportes o informes con datos históricos. Queremos enviar los datos hacia aplicaciones web para que desde afuera se pueda uno meter y ver los datos de mi instalación. Por ejemplo, cada vez es más usual enviar datos directamente desde los sistemas de control hacia ERPs, de forma de que en una aplicación como SAP podemos tener datos en tiempo real acerca de mi instalación y, no sé, por ejemplo, tener datos de logística o de materiales o cosas así que salgan directamente de los sistemas de control en lugar de que alguien los introduzca manualmente. La tecnología OPC hace que este tipo de arquitecturas sean sumamente fáciles. ¿Por qué? Porque todas estas aplicaciones que estamos viendo por el lado de arriba, todas, sin ninguna excepción, son clientes OPC. ¿Eso qué significa? Que los fabricantes incluyeron dentro de este software las funciones que le permiten comunicarse con cualquier servidor OPC de cualquier otro fabricante. A partir de ahí podemos conectarnos con un servidor OPC que se conecte con un PLC, un servidor OPC que se conecte con un RTU, un servidor OPC que se conecte con un DSS y poder tener datos de ahí, datos en tiempo real, cada vez que el dato cambia, por ejemplo. Ok, entonces una vez que ya estuvimos viendo para qué sirve la tecnología OPC, entonces vamos un poco más allá. Vamos a ver qué es el tema de el COM y el DECOM. El COM, como vemos aquí en la diapositiva, es una tecnología propietaria de Windows. Microsoft se inventó o desarrolló esta tecnología de comunicaciones que nos permiten comunicar aplicaciones dentro de Windows. Entonces, por ejemplo, si estamos utilizando Word y Excel y los conectamos uno con otro, entonces estamos usando COM. Como decíamos, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo un poco diferente. Si vamos a, no sé, una aplicación como el Acrobat y copiamos algo de ahí y lo pegamos en el Word, por ejemplo, estamos usando COM. COM es una plataforma de comunicaciones que permite la comunicación entre dos aplicaciones de software independientemente de quién haya sido el fabricante. En este caso, si usamos el Acrobat es de Adobe, y si usamos y copiamos de ahí, no sé, un texto y lo pegamos en el Word, que es de Microsoft. Por tanto, estamos justamente comunicando o moviendo datos entre el software de un fabricante con el software de otro fabricante sin ningún tipo de necesidad de que un fabricante y el otro se hayan puesto de acuerdo para comunicarse entre sí. ¿Cómo hacen esto? Es muy fácil, utilizando esta plataforma de comunicaciones que se llama COM y que está, por defecto, viene dentro de cualquier instalación de Windows. Este es el ejemplo que comentaba hace un momento, en el cual
dentro del Word, por ejemplo, podemos meter una hoja de Excel. Si hacemos esto, tenemos un cliente com que vendría a ser el Word y tenemos un servidor com que vendría a ser el Excel. En este momento, aunque nosotros solamente estemos usando el Word, por detrás sí que estamos usando también el Excel, aunque no lo hayamos abierto. ¿Quién lo abrió? Lo abrió el Word. Nosotros no lo abrimos. Pero igualmente tenemos las dos aplicaciones abiertas. Todavía ha salido a él y estaba mirando. Ok, perfecto. Tenemos algo de ruido en la línea. Estoy viendo a ver si lo puedo bloquear. Ok, perfecto. Ahí está. Ahí lo desactivé. Perfecto, seguimos. Entonces, así como hablamos hace un momento de poner una planilla de Excel dentro del Word, podemos hacer lo mismo incluso estando en ordenadores diferentes y separados. Por ejemplo, en este caso si tenemos una red y tenemos el Word en un ordenador y tenemos el Excel en otro y tenemos el Access en otro, perfectamente nosotros podemos ir dentro del Word y decir quiero insertar un objeto. Y este objeto puede ser, un reporte del Access, por ejemplo, que esté en otro ordenador, o puede ser una hoja de Excel. Y entonces estaríamos utilizando el Distributed COM. Así como COM permite la comunicación entre dos aplicaciones dentro del mismo ordenador, el COM distribuido nos permite hacer lo mismo, comunicar una aplicación de software con otra aplicación de software, dentro de una red, ¿ok? Entre ordenadores diferentes. Pero esto no solo se aplica para clientes y servidores OPC o para aplicaciones como el Word y el Excel, sino que esto se aplica para cualquier comunicación entre aplicaciones de software que estén siendo ejecutadas en Windows. Por ejemplo, como vemos aquí en el ejemplo de abajo a la derecha, podemos tener una aplicación que es un juego de carreras, según el dibujito, y entonces estamos compartiendo datos entre diferentes ordenadores y también la comunicación entre estas tres aplicaciones está utilizando esta plataforma de comunicaciones llamada Distributed COM. Si volvemos al mundo de las comunicaciones, pasa exactamente lo mismo. Tenemos una aplicación cliente o PC, que es una aplicación de software que se instala en Windows, y tenemos un servidor OPC, que también es una aplicación de software que se instala en Windows. Entonces, esta plataforma de comunicaciones llamada COM nos permite una comunicación entre el cliente OPC y el servidor OPC muy rápida y muy eficiente. Un cliente OPC se puede conectar con un servidor OPC que a su vez tiene configurada la comunicación con diferentes controladores y el cliente puede estar recibiendo del servidor OPC miles de datos por segundo. Quiere decir, esta comunicación es muy rápida. Ahora, si el cliente OPC lo instalamos en un ordenador separado, entonces, que esto es más cerca de la realidad, ¿no? Tener el cliente OPC en un ordenador, en un sitio, y tener el servidor OPC en otro ordenador, en otro sitio, la comunicación sería a través de COM distribuido. También es muy eficiente y también es muy rápido, aunque obviamente por un tema de red es 10 veces más lento que el COM, pero nos permite igualmente mover miles de datos por segundo entre el cliente PC y el servidor PC. Ahora, si vamos a tener el cliente en un ordenador y el servidor en otro ordenador, esto tiene algunas consecuencias que tenemos que conocer. Esas consecuencias vienen por utilizar el DCOM. La utilización del DCOM requiere unas configuraciones que ahora vamos a hablar del tema. Entonces, vamos ahora a hablar un poco del DCOM, de dónde sale el DCOM, para poder entender cuáles son las restricciones. Entonces, en el momento en que se diseñó el tema de la plataforma de comunicaciones DCOM, que es la que utiliza OPC para comunicar un cliente con un servidor, hay ciertos aspectos
que no se tuvieron en cuenta. ¿Por qué? Porque esto se desarrolló hace como unos 15 o 20 años. Entonces, en esos momentos había muchos aspectos que no importaban o no se utilizaban como se utilizan hoy en día. Por ejemplo, en ese momento, en el momento de diseñar o de especificar cómo iba a funcionar el DECOM, se supuso de que todos los ordenadores conectados en una red, básicamente el ordenador donde va a estar el cliente COM y el servidor COM, en nuestro caso sería el cliente OPC y el servidor OPC, iban a estar dentro de un mismo dominio de Windows, o que iban a estar dentro de una red de trabajo en la cual el cliente, el usuario del ordenador cliente y el usuario del ordenador servidor se conocen entre sí y trabajan juntos. Entonces, en esa época donde se diseñó esto, no era habitual, como es hoy en día, de tener un ordenador con datos en una oficina o en una instalación o en una planta y tener el cliente en una planta diferente o en una oficina diferente o en una red diferente como es ahora. Evidentemente esto hace 15 o 20 años no era tan habitual y por tanto no se tuvo en cuenta. Entonces, el COM funciona perfectamente siempre y cuando los usuarios del ordenador y de la aplicación servidor son o están validados por el usuario y el ordenador cliente y viceversa, cuando el cliente está validado del lado servidor y cuando el servidor está validado del lado cliente. Ahora vamos a ver un poco más esto con detalle. El segundo punto que nos encontramos es un tema de firewalls. En esa época, hace 15 o 20 años, la comunicación entre ordenadores, evidentemente no había firewalls en medio. Podría haber firewalls entre esta red y otra red, pero entre los ordenadores que estamos viendo dentro de una LAN, entre los propios ordenadores no hay firewalls. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema con el firewall? Que el DECOM utiliza un montón de puertos entre el 1 y el 1024 para comunicar el cliente con el servidor. Por tanto, si en medio tenemos un firewall, estas comunicaciones no pueden pasar y entonces nos da un error del DECOM. ¿Qué significa? Simplemente que el cliente no puede ir a encontrar el servidor o el servidor no puede encontrar el cliente para ir a devolverle los datos porque encontró un firewall, que es una pared en el camino que no permite que pase esta comunicación. El tercer punto es el tema de una comunicación estable. El DECOM necesita una comunicación estable para poder comunicar de forma fluida el cliente OPC con el servidor OPC. ¿Eso qué significa? Que si estamos en una red como la que vemos aquí en el dibujito, evidentemente esta red muy difícilmente se caiga. La única forma de que se caiga sería, no sé, que el switch que une todos estos ordenadores, no sé, se desenchufe o se queme, pero salvo esa excepción muy rara, esta red siempre va a estar en funcionamiento. Pero ¿qué pasa? Cada vez más estamos utilizando para comunicar un cliente OPC con un servidor OPC redes que no son estables, por ejemplo, que pasan a través de internet o por ejemplo que pasan a través de una comunicación satélite o que pasan a través de una comunicación GPRS o radio. Por tanto, esta idea de comunicación estable que necesita el DECOM ya en algunas ocasiones no se puede cumplir al 100% y eso nos trae algunos problemas porque el DECOM no está pensado para esto. El punto que nos encontramos después es el tema del ancho de banda. El DECOM utiliza típicamente un ancho de banda muy bastante importante, justamente porque no solamente se dedica a comunicar un cliente OPC con un servidor OPC, a mover datos entre uno y otro, sino que además el DECOM se dedica a muchas otras cosas, como por ejemplo a validar usuarios, a resolver temas de nombres con IPs y muchas otras actividades para las cuales el DECOM está diseñado. Justamente el DECOM no solamente es una plataforma de comunicaciones del cliente con el servidor, sino que además el DECOM también se ocupa de la seguridad para que un cliente que no esté autorizado no se pueda conectar con un servidor OPC y lo mismo que un servidor OPC no autorizado no puede enviarle datos a un cliente. Entonces, como el DECOM tiene que hacer todas estas cosas, utiliza mucho ancho de banda. Si tenemos una red
como la que estamos viendo, una red de oficina normal, evidentemente eso no es un problema. Pero si tenemos redes en las cuales el ancho de banda está reducido, y entonces esto sí que puede empezar a plantearnos un problema. Todas estas condiciones que estamos hablando típicamente son de una LAN, pero cuando tenemos que empezar a abrirnos de estos 4 puntos que acabamos de ver y empezar a tener redes con condiciones diferentes, entonces tenemos que aprender cuáles son las restricciones y cómo hacer para configurar el DECOM para que funcione igualmente y en qué momentos necesitamos alguna herramienta que nos ayude a poder superar estas barreras. Decíamos, el tema de los dominios, aquí tenemos un dominio de un lado, un dominio del otro lado, y de pronto, normalmente en medio entre 2 dominios hay un firewall, y esto suele suceder mucho, por ejemplo, una planta que tiene una red de PLCs, una red de control, y por otro lado también tiene una red de administrativa, ¿no? Donde están las aplicaciones, por ejemplo, de gestión de la producción, o de visualización, o de planificación o de logística o de lo que sea, y estas aplicaciones necesitan conectarse con servidores OPC que están del otro lado del firewall. Esto pasa, por ejemplo, en plantas que tienen más de una red. Pasa, por ejemplo, también simplemente si tenemos ordenadores en una red que en lugar de estar en dominio están en workgroup, o sea que básicamente un ordenador y sus usuarios no se conocen con los otros ordenadores y sus usuarios, y por tanto hay que hacer una configuración para poder tener los mismos usuarios con las mismas contraseñas en el ordenador servidor y en el ordenador cliente. Esto, si no hacemos eso, el DECOM, que es el que se ocupa de la seguridad, no va a dejar pasar los paquetes que vengan del cliente hacia el servidor y no va a dejar pasar los paquetes de respuesta del servidor hacia el cliente. Es fundamental que los mismos usuarios que están utilizando la aplicación cliente estén del lado servidor y que el mismo usuario con la misma contraseña que está usando la aplicación servidor o PC estén configurados del lado cliente. Si esto no está hecho, no pueden haber comunicaciones OPC, justamente porque el DECOM se ocupa de la seguridad. Si tenemos dominios, esto es más fácil. Si tenemos grupos de trabajo, esto es un poco más complicado de configurar. Entonces, ¿cómo se configura esto? Dentro de la configuración del DECOM, hay una herramienta dentro de Windows que nos permite configurar el DECOM tanto del lado cliente como del lado servidor. Simplemente hay que dar de alta los mismos usuarios de un lado y del otro y ponerle los mismos contraseñas. Entonces, vamos del lado del dominio 1 o del grupo de trabajo o del ordenador donde está el cliente, damos de alta aquí un usuario que tiene que ser el mismo que está en el otro lado, mismo usuario con la misma contraseña escrito exactamente igual, y entonces aquí tendremos el tema solucionado de la seguridad del DECOM. Dentro del DECOM hay que dar un check a la ejecución remota y a la activación remota del lado del servidor, de forma de que estamos permitiendo de que en este caso el usuario llamado Matricon, que está aquí, que tenemos aquí en el ejemplo, que es el usuario que está utilizando la aplicación cliente, le estamos permitiendo que venga al ordenador servidor OPC, al ordenador donde está instalado el servidor OPC, y permita que de forma remota utilice esta aplicación. El segundo punto que habíamos hablado de los firewalls. Entonces dijimos que el DECOM utiliza un montón de puertos entre el 1 y el 1024, justamente haciendo esto, encontrando a los otros ordenadores en la red, resolviendo los nombres, enviando información y especialmente en temas de seguridad. Entonces, cuando queremos enviar paquetes de datos a través de diferentes puertos entre el ordenador donde está el cliente OPC hacia el ordenador donde está el servidor OPC y viceversa, los datos que vuelven, si tenemos un firewall, los datos, obviamente, si utilizan muchos puertos, no van a poder pasar. Entonces, lo que hay que hacer es, o abrimos los puertos entre el 1 y el 1024, o, que eso obviamente ningún departamento de informática nos lo va a permitir hacer, o podemos ir a la configuración del DECOM
y restringir para que en lugar de usar tantos puertos se usen menos. Entonces podemos restringir un rango de puertos. No podemos decir que use un único puerto, pero sí podemos decir que utilice un rango de puertos más reducido, y entonces ir al departamento de informática y pedir de que nos reduzcan que nos abran un rango de puertos. En algunos casos eso será posible, en otros no, pero hay un puerto que siempre tiene que estar abierto, que es el puerto llamado Remote Procedure Call, o puerto de inicio de procedimientos, ¿no? Que es básicamente ese puerto 135, es un puerto que utilizan todas las aplicaciones en Windows para que un cliente inicie a un servidor. Este puerto 135 no es opcional, sino que todas las aplicaciones en Windows utilizan el puerto 135 para que una aplicación cliente, o una aplicación puede ser un cliente PC o puede ser simplemente un cliente COM, como vimos hace un rato con el ejemplo del Word y el Excel, para que el cliente haga una llamada de inicio al servidor. Por tanto, si cerramos el puerto 135, esta llamada no puede pasar a través del firewall y por tanto el servidor no se va a enterar de que el cliente lo está llamando. Por tanto, siempre tenemos que tener el puerto 135 abierto. Ahora, el puerto 135, como bien muchos sabrán, es el que utilizan normalmente los virus para atacar las redes informáticas. Justamente como todas las aplicaciones de Windows necesitan este puerto abierto, los hackers y la gente que se dedica a programar virus, esto ya lo saben, y por eso utilizan este puerto para hacer que el virus se expanda a través de las redes y pase a través de los firewalls. Por tanto, el departamento de informática muy probablemente no va a querer abrir el puerto 135. Por tanto, si no abrimos esto, es difícil que un cliente OPC se comunique con un servidor OPC, justamente porque no puede hacer esta llamada de procedimiento remoto para iniciar el servidor OPC. Otro de los puntos que hablamos es el de redes inestables. Tenemos por un lado el tema de el timeout, básicamente el tiempo que tarda un cliente OPC en darse cuenta que en alguna circunstancia el servidor OPC dejó de funcionar o que la comunicación entre cliente OPC y servidor OPC se desconectó. Entonces utilizamos conexiones inestables o intermitentes como GPRS o satélite o radio o comunicación vía, típicamente vía internet, ¿no? Puedo tener un cliente OPC aquí en mi oficina y puedo tener un servidor OPC en la oficina de mi empresa que está en Canadá. No hay ningún tipo de problema. Estamos conectados a través de una red muy grande que se llama internet, ningún problema, pero ¿qué pasa? En el medio estamos pasando a través de un montón de routers que no son de mi empresa, que serán de la empresa que hayamos contratado para que nos dé internet. Entonces, como vamos a pasar a través de un montón de routers, que probablemente sean más de uno, probablemente sean entre 5 y 10 routers para llegar desde un país hasta otro país, también podría pasar de que alguno de estos routers deje de funcionar unos segundos y después se vuelva a comunicar. Entonces, DECOM no está preparado para este tipo de desconexiones, justamente por el tipo de programación basado en objetos y en funciones. Entonces, si utilizamos redes inestables y hay una desconexión, primero que el cliente OPC tarda un rato, que puede ser hasta 6 minutos, en darse cuenta que el servidor no está más, y además el DECOM no está preparado para reconectarse automáticamente. Por tanto, si tenemos redes inestables o tenemos una comunicación cliente OPC, servidor OPC que utiliza este tipo de comunicaciones, hay que plantearse bien cómo lo vamos a hacer. Porque cada vez que la comunicación se desconecte, aunque se desconecte 2 o 3 segundos y después se vuelva a reconectar, el DECOM se desconecta del servidor y lleva un trabajo volver a conectarse nuevamente. No se reconecta solo. Por último, estamos hablando del tema de ancho de banda, en el cual si tenemos una red Ethernet común y corriente, esto no es un problema, que el DECOM utilice mucho ancho de banda, pero si utilizamos este tipo de comunicaciones, satélite, radio, GPRS, etcétera, etcétera, donde el ancho de banda es reducido y además
normalmente el proveedor de la red, el proveedor de internet, nos cobra por el ancho de banda que nos va a dedicar. Entonces, en estos casos, nos puede interesar buscar una herramienta justamente que nos permita reducir el ancho de banda que vamos a utilizar para no pagar tanto en comunicaciones. Entonces, eso es un poco el resumen. El DECOM funciona perfectamente en una red LAN bien configurada. Simplemente hay que configurar el DECOM del lado cliente, el DECOM del lado servidor y ya lo tenemos todo funcionando. Pero si tenemos diferentes dominios o grupos de trabajo y no podemos configurar el DECOM, o si tenemos firewalls y la gente del departamento de informática no nos permite abrir estos puertos que hablamos, o tenemos redes inestables que se conectan y se desconectan, o tenemos un bajo ancho de banda, nos puede interesar utilizar una comunicación OPC, pero que no utilice el DECOM, y esto existe. ¿Cómo hacemos esto? Utilizando alguna herramienta justamente diseñada para eso. Matricon OPC, hace muchísimos años, diseñó una herramienta que nos permite comunicar un cliente OPC con un servidor OPC de cualquier fabricante. Esto da igual porque como estamos hablando de una tecnología estándar llamada OPC, da igual quién es el fabricante del servidor OPC y quién es el fabricante del cliente OPC. La aplicación OPC Tunneler nos va a permitir comunicar al cliente con el servidor, pero sin utilizar el DECOM. La forma de configurar esto es sumamente rápida, ahora lo vamos a ver en 2 minutos. Nos permite acceso a datos tanto DA, OPC DA, que son datos de tiempo real, OPC HDA, que son datos de tiempo histórico. Típicamente vamos a acceder a datos HDA, datos que están guardados en algún tipo de historiador o base de datos, para preguntarle, quiero que me digas, no sé, la temperatura de las últimas 24 horas, y quiero que me lo digas, por ejemplo, interpolado cada 5 minutos. Entonces, el servidor OPC va a buscar estos datos en la base de datos y nos va a devolver al cliente OPC toda una serie de datos históricos. Esto es OPC HDA. Mientras que OPC DA estamos hablando siempre de datos de tiempo real, provenientes de algún tipo de sistema de control, y podemos también acceder a través de OPC Tunneler a datos de alarmas y eventos. Entonces, si tenemos un servidor OPC de alarmas y eventos, que puede estar en una aplicación SCADA o puede estar en algún sistema, en un servidor OPC de un DCS, típicamente, puede ser un DCS de Honeywell o de ABB o de Siemens o de Emerson, o de Yokogawa. Todos estos tienen servidores OPC que soportan transmitir las alarmas que se generan en el sistema de control. Por tanto, en nuestro cliente, utilizando OPC Tunneler, vamos a poder recibir también las alarmas. La configuración es sumamente fácil. Solamente necesitamos especificar la dirección IP de donde está instalado el servidor OPC. ¿Cómo funciona esto? Dijimos que si el cliente y el servidor OPC están en la misma máquina, utilizan COM para comunicarse. Si el cliente y el servidor OPC están en ordenadores diferentes, utilizan el DECOM para comunicarse. Pero por adentro, Windows nos instala automáticamente una aplicación que se llama DECOM Marshal. El DECOM Marshal básicamente es la aplicación que se dedica a comunicar un ordenador con otro y a dar seguridad en estos datos. Es la aplicación que va a recibir los datos. Por ejemplo, el cliente OPC quiere comunicarse con el servidor OPC, por tanto el cliente OPC habla con el DECOM Marshal, empaqueta los datos que le envía el cliente OPC, se los envía a la IP, al ordenador donde está el servidor OPC, lo recibe el DECOM Marshal del servidor OPC, que se ocupa de validar si esta aplicación cliente OPC está dada de alta, el usuario está validado, mismo usuario, misma contraseña dentro del ordenador servidor, y entonces si está validado le da el paquete al servidor OPC, que se ocupa de ir a buscar los datos que el cliente haya pedido, recopila los datos y hace el camino inverso. Le envía ese paquete de datos al DECOM Marshal del lado servidor, que los empaqueta, se los envía al DECOM Marshal del lado cliente, que se fija si este usuario con esta contraseña está validado en este ordenador, y si está, entonces desempaqueta los datos y los envía al cliente, y el cliente entonces
ve los datos en la pantalla. Eso es todo lo que pasa. El cliente OPC con el DECOM Marshall, así como el servidor OPC con el DECOM Marshall, utilizan el COM para comunicarse, mientras que un DECOM Marshall con el otro DECOM Marshall utilizan el DECOM para comunicarse. Por tanto, lo único que hemos hecho en Matricon es reemplazar el DECOM Marshall por la aplicación OPC Tunneler, que utiliza el COM para comunicar el cliente con el tunneler y el tunneler con el servidor, mientras que en medio de la comunicación entre los dos tunnelers es una simple comunicación TCP/IP a través de un único puerto con encriptación y nos permite comprimir los datos para ocupar menor ancho de banda. Entonces, si nos fijamos, el cliente OPC es exactamente el mismo, el servidor OPC es exactamente el mismo, solamente que en lugar de utilizar el DECOM, utilizamos una comunicación TCP/IP que nos provee esta herramienta llamada OPC Tunneler. Obviamente, como vemos aquí en el dibujo, el OPC Tunneler hay que instalarlo en los dos ordenadores, en el ordenador donde está el cliente y en el ordenador donde está el servidor OPC. Ahora vamos a ver cómo se configura el Tunneler. Una vez que tenemos una comunicación a través de Tunneler, ya no tenemos más este tipo de problemas que hablamos hace un momento. Primero, que al no utilizar el DECOM, ya no tenemos más este problema de usuarios, que si tenemos un dominio, que si tenemos grupos de trabajo. Como no utilizamos el DECOM, no utilizamos más los usuarios de Windows, sino que tenemos otras formas de dar seguridad a estas comunicaciones. Entonces, al no utilizar el DECOM ni los usuarios de Windows, ya dejamos de tener los problemas estos de que un usuario no está válido del otro lado, etcétera, etcétera. El Tunneler nos permite enviar los datos OPC a través de un puerto único que nosotros podemos configurar. Simplemente vamos del lado cliente y le decimos quiero comunicar a través del puerto lo que sea, ¿ok? Y vamos del lado servidor y le decimos que sepas de que un cliente se te va a comunicar a través del puerto lo que sea. Siempre y cuando pongamos el mismo puerto del lado cliente y del lado servidor, podemos enviar datos OPC a través de un único puerto. Entonces, ahora sí podemos ir al departamento de IT y decirle, preguntarles qué puertos nos abren para que esta comunicación pueda pasar y decirles, necesito que me abras el puerto, por ejemplo, el 21379, que es el que trae el túnel por defecto cuando uno lo instala. Pero esto se puede, podemos poner el puerto que querramos. Por otro lado, el Tunneler nos permite configurar el timeout y configurar las reconexiones. Por tanto, cuando el servidor OPC o la comunicación se dejan de estar, se desconectan, el cliente automáticamente se da cuenta de que el servidor OPC, de que esos datos no están más. Por tanto, yo voy a ver la calidad de los datos con mala calidad. Pero el cliente sigue conectado, porque el cliente en realidad está conectado con el Tunneler del lado cliente. Por tanto, el cliente no se desconecta, sino que seguimos conectados, pero los datos tienen mala calidad. Cuando el servidor vuelve a estar activo, el Tunneler se reconecta automáticamente y los datos vuelven a tener buena calidad y todo sigue como si nada hubiera pasado. Por tanto, esto está especialmente preparado para comunicaciones inestables, que se conectan y se desconectan. Y por último tenemos el tema del bajo, cuando hay un bajo ancho de banda disponible, porque el Tunneler permite compresión de datos, más o menos de 1 a 9 o de 1 a 10. Por tanto, si tenemos una comunicación GPRS en el cual tenemos que pagar según el ancho de banda que vamos a querer, podemos abaratar los costes justamente utilizando un ancho de banda menor, porque el Tunneler nos permite justamente eso, ¿no? Comprimir los datos, enviar menor cantidad de datos. Entonces, como hablamos hace un momento de que no vamos a usar el DECOM, muchos estarán preguntando, bueno, pero si no usamos el DECOM, entonces no tenemos seguridad, porque el DECOM justamente es el que se ocupa de la seguridad de Windows. Entonces, dentro de Tunneler tenemos una serie bastante amplia de métodos de seguridad que reemplazan a los del Tunneler. Por ejemplo, podemos encriptar los datos de forma de que solamente un cliente OPC, un Tunneler que esté instalado donde está el cliente OPC, que sepa una contraseña encriptada, por ejemplo, en 128 bits,
podría comunicarse y ver datos. Por tanto, ahí ya tenemos un método de seguridad. Otra forma sería también a través de la dirección IP. Nosotros podemos ir del lado del servidor OPC, del túneler del servidor OPC y decirle solamente quiero que un túneler cliente que está instalado en una cierta IP o en un cierto rango de IPs pueda conectarse conmigo. Entonces, un túneler que esté en otro ordenador diferente, con otra IP diferente, no podría conectarse con nuestro túneler y ver datos. Entonces, solamente un túneler que esté instalado en una IP conocida y además conozca la contraseña, podría conectarse y ver los datos de mi túneler. Por otro lado, también podemos poner restricciones, porque si en un ordenador tenemos, no sé, pongamos 5 servidores OPC diferentes, tenemos un servidor OPC que se comunica con PLCs de Siemens, otro se comunica con PLCs de Omron, otro se comunica con mis switches a través de SNMP, por ejemplo, y no sé, tenemos un servidor OPC para bases de datos y tenemos un servidor OPC que se comunica con un DSS, por ejemplo. Entonces, lo que podríamos hacer es restringir. Vamos a ver si tengo audio o no tengo audio. Entonces, decíamos, desde el lado servidor podemos restringir cada una de las IPs cliente a qué servidor OPC yo quiero que se pueda conectar, qué servidor OPC quiero que se pueda ver y qué servidor OPC quiero que no se pueda ver. No se escucha. Vamos a ver si puedo configurar esto. ¿Me está? ¿Me escucha otra vez? No me escucha. A mí me dice, pérdida de conexión, intentando restaurar la conexión con el centro de contenido. Ah, bueno, entonces no es un tema. Pero ver, ¿sí ves? ¿De ver? No, tampoco cambia. No. No sé qué hay que hacer. Y aquí Alejandro pregunta, no, pero ¿cómo no respondemos? ¿Cómo cayó esa pregunta? Y se supone que no. Y ya ves que no cambia. Sí, sí, yo lo veo. No sé qué. Ahí está. Hola, perfecto. Me parece que ahí volvió. Ok, entonces vamos a ver una pequeña demo y después de la demo, que vamos a hacer muy rápido, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Vemos la máquina virtual? Ok, perfecto. Bueno, vemos la máquina virtual. No sé si todos me escuchan o algunos me escuchan y algunos no. Ahí está. No sé si todos me escuchan o alguno no me escucha. Perfecto, ahí lo tenemos funcionando. Entonces, esta es nuestra aplicación. Aquí tenemos nuestro cliente OPC. Nosotros queremos usar la aplicación OPC Tunneler. Entonces, si la abrimos, vemos, mi máquina se llama Profesor 2, tenemos un montón de servidores OPC instalados aquí en localhost. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es configurar el tunneler que nos va a traer virtualmente, nos va a traer a localhost todos los servidores OPC que estén del otro lado. Entonces, vamos a cerrar el Explorer, ok, entonces vamos a Inicio, Programas, y lo tenemos, Matrix OPC, Tunneler,
client-side gateway config. Entonces vamos a abrir el configurador del lado cliente del tunneler, que es mi lado. Entonces nos vamos a conectar con un ordenador que tengo aquí en la red y que tiene un montón de servidores OPC. Es un ordenador que tiene una IP que termina en 109. Entonces vamos a decirle, ok, me quiero conectar con un servidor, con un tunneler del lado servidor. Entonces vamos a decirle, podemos buscar eso a través de la red perfectamente, si sabemos el nombre o si lo tenemos disponible. Si no, le vamos a decir, quiero conectarme con 192.168.3.109. Le vamos a decir que queremos conectarnos a través de este puerto. Este puerto lo podríamos cambiar si quisiéramos. Obviamente si lo cambiamos de lado cliente hay que cambiarlo de lado servidor. Este es el timeout de la comunicación. Actualmente está en 5 segundos. Perfecto. Y este es el tema de la reconexión. Entonces, si está en 0, es lo mismo. Quiero que esto reintente conectarse cada vez que nos desconectemos, porque se caiga la conexión o lo que sea. Quiero que intente reconectarse hasta que se pueda conectar otra vez. Y aquí podría darle, si quisiera, hacer envío de datos usando compresión justamente. Entonces, vamos a sacarlo ahora. Si le damos OK, lo que hace mi tunneler ahora es, está yendo a esta IP que le di, va a buscar los servidores OPC que están ahí y me los va a traer y me los va a registrar en mi propio ordenador. Por tanto, todos estos servidores OPC que estamos viendo aquí son todos servidores OPC que están en el ordenador 192.168.3.109. Ok, perfecto. Entonces, estamos viendo que podemos conectarnos con todos estos servidores OPC, que son todos diferentes. El Data Manager, servidor para DDE, para bases de datos, Modbus, para PLCs de Siemens, este es un historiador. Podemos conectarnos con todos estos a través de OPCDA, como lo vemos aquí. Podemos conectarnos con 3 servidores OPC usando OPC alarmas y eventos, y podemos conectarnos con estos 4 servidores OPC que soportan OPC HDA. Una vez que hice esta configuración muy simple, esto el lado cliente del túnel ya lo podemos cerrar, esto ya queda guardado, y volvemos a abrir el Explorer o nuestra aplicación cliente OPC. Para los que no conocen, el OPC Explorer es una herramienta gratuita de Matricon. Simplemente es un cliente OPC gratis que nos permite hacer pruebas, o en este caso nos va a permitir ver los datos del servidor OPC que está en otro ordenador. Entonces, como ahora vemos, no solamente tenemos estos servidores OPC que están en localhost, que esto ya los teníamos de antes, estamos viendo la máquina localhost, sino que además ahora en localhost tenemos todos los servidores OPC que nos trajo el tunneler. Por tanto, si ahora me quiero conectar con el servidor PC de simulación, este que está aquí, vamos a conectarnos. Estamos haciendo una comunicación con un servidor PC que está en local, por más que Tunneler en realidad está yendo a buscar los datos a un servidor PC que está en otro ordenador. Como el Explorer se está conectando con un servidor PC que está en local, que en realidad es el Tunneler, vamos a usar una comunicación COM en lugar de una comunicación DECOM. Y por tanto no vamos a tener los problemas de seguridad, de usuarios y todo eso. Entonces vamos a conectarnos y vamos a dar unos datos de una carpeta que se llama random. Ahí la tenemos, la arrastramos de este lado. Vamos a validarlos y le damos aquí. Y entonces le damos un momento y ahí está, estamos viendo ahora mismo datos que están viniendo de este ordenador que es 192.168.3.109, que es un ordenador que está dentro de mi red, en otro lugar, y estamos a través de Tunneler, estamos viendo los datos. Mi conexión es utilizando primero con el Tunneler una conexión COM, y Tunneler está usando una comunicación TCP/IP a través del puerto 31379 para obtener estos datos del Tunneler del lado servidor. Y aquí los tenemos. Entonces, si queremos, por ejemplo, vamos a hacer ahora la prueba de desconectar, a ver qué pasa si desconectamos por un momento la red. Vamos a desconectar la red. Ahí está, ahí desconectamos la red, me parece. Ahí está, ahí desconectamos la red.
que une nuestro ordenador cliente OPC con nuestro ordenador servidor OPC. Entonces, como estamos viendo, nosotros seguimos conectados, el Explorer no se colgó ni nada, sino que el Explorer sigue aquí, podemos conectarnos a otras cosas, podemos hacer lo que querramos, pero obviamente las variables nos salen con error de comunicación y este valor es el último valor conocido. Si ahora volvemos a conectarnos, vamos a volver a conectarnos, y entonces, como el túneler intenta reconectarse continuamente y se reconecta de forma automática, ya lo tenemos, ahí está. Tardó más o menos, no sé, 1 segundo, 2 segundos o 3 segundos, y vuelve como si nada. Entonces, esto nos permite que si usamos una comunicación vía satélite o GPRS, que tienen unos cortes que de pronto pueden ser de 2 segundos, de 3 segundos, varias veces por día, el cliente ni se entera de nada, simplemente durante esos 2 segundos vamos a tener mala calidad, pero después esto vuelve como si nada. Lo último que vamos a ver, esto es tema del tunneler, ¿ok? No tiene ningún... Lo utilizan esto muchísimas empresas, lo tienen validado como su herramienta habitual de comunicación cuando el cliente y el servidor PC están en ordenadores diferentes. Vamos a mostrar un momento el lado servidor del tunneler, donde está aquí lo tenemos, para configurar el lado servidor si queremos empezar a poner restricciones y temas de seguridad añadidos. Entonces, vamos a ver esto muy rápido. Podemos añadir encriptación a los datos, podemos usar impersonalización, significa que podemos decir que cierto usuario que está usando el cliente en el ordenador cliente equivale un usuario diferente en el ordenador servidor. Recordemos que al no estar usando el DECOM no es necesario que los usuarios sean los mismos del lado cliente y del lado servidor. Por tanto, podemos tener usuarios diferentes del lado cliente y del lado servidor y decir, ok, cuando se conecte el usuario 1 en el lado cliente, yo quiero que en mi lado servidor eso equivalga a que esté usando el servidor PC el usuario 2, por ejemplo, que tiene ciertos permisos. Y podemos dar restricción a qué servidores OPC voy a querer que este cliente pueda ver. Entonces, esto para mostrarlo es muy fácil, podemos por encriptación a una única IP, a un rango de IPs o a una subred, por ejemplo, y aquí ponemos nuestra contraseña y podemos poner aquí que cierto grupo de IPs tenga una contraseña y cierto grupo de IPs tengan una contraseña diferente, por ejemplo. Podemos, el tema de impersonalización, podemos añadir usuarios, son usuarios de Windows o usuarios privados, y entonces podemos decir que cierto usuario de remoto equivale a cierto usuario local. Para esto podemos usar usuarios privados como usuarios de Windows. Y por último, también podemos dar una restricción a los servidores OPC. Entonces podemos decir, ok, en mi máquina tengo todos estos servidores OPC, pero yo quiero que cuando se conecte una cierta IP, se conecte un cliente OPC que esté en una cierta IP, solamente pueda ver el Data Manager o el servidor DDE y el Data Manager y, no sé, el servidor de Siemens. Entonces, cuando este cliente OPC se conecte a través de Tunneler con mi ordenador, solamente va a ver estos 3 servidores OPC y no va a poder hacer nada más que ver, leer y escribir, pero de estos 3 servidores OPC y el resto ni siquiera los va a ver. Ok, perfecto. Entonces, esto no vamos a guardar. Entonces, ya un poco para terminar, esto era una demo muy rápida. Esto es un típico ejemplo de configuración de cómo se suele hacer una instalación. Tenemos la planta 1 con sus datos y sus servidores OPC, tenemos el ordenador que está en la planta 2 con sus datos y sus servidores OPC, la planta 3 con sus servidores OPC y tenemos un cliente OPC que está de pronto en un centro de control o en una oficina o en algún otro lugar y queremos conectarnos rápido y fácilmente entre este cliente y todos estos servidores. Ningún problema, ponemos un tunneler del lado cliente. Ponemos tunnelers en estos ordenadores donde van a estar los servidores OPC y rápidamente el tunneler cliente le decimos quiero conectar con la IP del servidor 1, con la IP del servidor 2, con la IP del servidor 3 y en unos segundos tenemos esto comunicado y funcionando.
No hace falta configurar el DECOM, no hace falta configurar usuarios, no hace falta configurar nada. Si después queremos añadirle seguridad y queremos añadir restricciones, perfecto, lo podemos hacer perfectamente. Pero, es decir, la puesta en marcha de esto es sumamente rápido. Un tunneler cliente puede estar conectado con muchos tunnelers servidores a la vez. Y lo mismo podría ser al revés. Podríamos tener más de un cliente conectado al mismo tunneler de los servidores y tampoco habría ningún problema y también perfectamente. Entonces, la conclusión de esta presentación es: si queremos utilizar el DECOM como método de seguridad y de comunicaciones entre cliente OPC y servidor OPC, perfecto, ningún problema. El DECOM viene dentro de Windows, por tanto, ningún problema. Hay que aprender a configurar el DECOM. Si estamos dentro de un dominio, esto es más fácil. Si estamos dentro de diferentes dominios o grupos de trabajo, esto es bastante más complejo. De hecho, dentro de los cursos de formación que da Matricon en todo el mundo, tenemos un día, bueno, en realidad tenemos casi un poco más de medio día, dedicado solamente a aprender y a entender cómo funciona el DECOM y cómo se configura el DECOM para diferentes tipos de realidades o de instalaciones, ¿no? Podemos tener casos en los cuales los servidores OPC sean servicios o sean aplicaciones, o podemos tener grupos de trabajo, podemos tener dominios, que confían uno en el otro, podemos tener una variedad bastante grande de situaciones y estos cursos de formación que duran 3 días, dedicamos bastantes horas a aprender cómo resolver la configuración del DECOM en cualquiera de estas situaciones. ¿Ok? Si no queremos usar el DECOM o tenemos casos como que tenemos un firewall, como método de comunicación inestable, etcétera, etcétera, la forma de comunicarnos es utilizando una herramienta como OPC Tunneler, que nos permite incrementar la seguridad, nos permite reducir el ancho de banda, permite comunicar clientes y servidores OPC de cualquier fabricante, no solamente los de Matricon, y es muy fácil de instalar y configurar. Para quien esté interesado en un curso de formación OPC, en un curso de certificación en tecnología OPC, el próximo curso que estamos haciendo es un curso general, es decir, que cualquier persona, cualquier empresa se puede apuntar. El próximo va a ser en Madrid el 20, 21 y 22 de septiembre. Cada año hacemos una serie de cursos, hacemos más o menos unos 6 o 7 cursos en diferentes ciudades de España y de Portugal. Ok, entonces hasta ahí la presentación y vamos a ir un poco a las preguntas que tenemos. Nos pregunta Alejandro si el tuner soporta autenticación de usuarios. Ok, si soporta autenticación de usuarios, como estamos viendo hace un momento, podemos tener autenticación tanto de usuarios de Windows como de usuarios privados OPC. Por tanto, perfectamente. Quiere decir, soporta autenticación igual que el DECOM, si queremos, solamente que al no utilizar la seguridad del DECOM, esta autenticación la hace el tunneler. ¿Okay? El tunneler sabe qué cliente está utilizando, qué usuario está utilizando el cliente OPC, y por otro lado, podemos del lado servidor del tunneler dar diferentes permisos a los diferentes usuarios. Nos pregunta Francisco, ¿desde dónde se accede a la aplicación para configurar el DECOM? Para configurar el DECOM vamos a volver a la máquina virtual. Se accede, a ver si tengo uso, sí, ahí está. Desde inicio, ejecutar, y aquí escribimos DECOM CNFG. Este es un comando de Windows, y desde aquí accedemos a una herramienta que viene en cualquier Windows, viene tanto desde Windows 2000 en adelante, Windows 7 también está, Windows XP obviamente, en todos los Windows viene esta herramienta para configurar el DECOM. Entonces nos metemos aquí, vamos a ver, si nos metemos vamos a ver todos los objetos COM que tenemos instalados en el ordenador, y desde aquí podemos hacer la configuración del DECOM. A ver si esto se abre. Como estoy usando una máquina virtual, tarda un poquito más. Aquí, configuración DECOM. Entonces, si nos paramos aquí,
Estos son todos los objetos COM que tengo en mi ordenador. Como vemos, no solo hay servidores OPC, sino que aquí hay aplicaciones de todo tipo. Y aquí en medio tenemos, los que estoy marcando, tenemos todos los servidores OPC, que en este caso son servidores OPC de Matricon. Y desde aquí es de donde podemos configurar el DECOM de cada una de las aplicaciones por separado para dar permisos individuales para que un usuario tenga permiso a acceder a un servidor OPC y otro usuario tenga permiso a acceder a otro servidor PC o lo que querramos hacer. Desde ya les digo que para los que tienen un poquito de experiencia y han estado configurando esto, la configuración del DECOM no es una configuración intuitiva para nada. Es decir, que alguien te tiene que explicar, bien explicado, cómo se configura el DECOM. No es que uno va ahí y se pone a tocar 3 clics y esto funciona, sino que es un poco más complejo que eso. En internet hay bastantes documentos que explican cómo hacer para configurar el DECOM para que no tenga seguridad, es decir, para abrir un servidor PC para cualquier usuario. Entonces, es como una receta, siguiendo una receta de ahora paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, esos son documentos que uno encuentra en Google en 2 minutos. De hecho, creo que en la página web de matriconopc.com o .es también hay un documento así. Y entonces uno puede abrir el DECOM para cualquier usuario. Pero si uno quiere aprender de verdad todas las formas de configurar el DECOM para dar seguridad, no para sacar seguridad, sino para dar seguridad, eso no es fácil de aprender porque no es intuitivo. Entonces hay que aprenderlo a través de alguien que lo explique o en un curso de formación como lo que estamos proponiendo. Otra pregunta. ¿Es necesario un túnel para comunicar a un cliente en la oficina que se conecte con distintos servidores OPC que estén en dominios o grupos de trabajo? ¿O se puede hacer con el DECOM? Volvemos a lo mismo. El túneler lo utilizamos si no queremos utilizar el DECOM. El túnel lo utilizamos, o al revés, el DECOM probablemente no lo vamos a querer utilizar cuando la comunicación es entre diferentes dominios o entre un dominio y un ordenador en grupo de trabajo o entre clientes y servidores OPC en grupos de trabajo. ¿Por qué? Porque la configuración de seguridad del DECOM en estos casos es bastante compleja. Es decir, hay que aprender y hay que poder hacerlo. Además del tema de los firewalls, las desconexiones y todo esto. Entonces, no estoy diciendo que entre 2 grupos de trabajo no se pueda. Claro que se puede. Hay que saber hacerlo. Si utilizamos el túneler, esto lo tenemos funcionando en más o menos unos 30 segundos y lo tenemos. Lo único que necesitamos es un puerto abierto en el firewall. Y obviamente el túnel instalado de los 2 lados. Nos pregunta Carlos, ¿existen túneles de distintos fabricantes? ¿Serán compatibles? Es una muy buena pregunta. La respuesta es no. Sí existen aplicaciones como túneler de diferentes fabricantes, pero no son compatibles entre sí. Principalmente porque el protocolo de comunicaciones que habla un túneler con el otro túneler, eso es un protocolo que es propio del fabricante del túneler. ¿Okay? Entonces, si pones un túneler del lado cliente, tienes que poner un túneler de Matricon del lado cliente, tienes que poner un túneler de Matricon del lado servidor. Si pones un túneler de otro fabricante del lado servidor, entre sí no se van a entender. Básicamente, por ejemplo, todo lo que vimos hace un momento del tema de encriptación, el tema de definir qué servidor PC quiero ver y qué no, el tema de compresión de datos y todo este tipo de cosas son propiedades que tiene el túneler de Matricon. Otros túneles de otros fabricantes no sé si tienen esto, tal vez lo tienen, tal vez no, y tal vez tienen más cosas. Es decir que todo lo que el túneler puede hacer por adentro es propietario del propio fabricante de ese software. Nos pregunta Gonzalo, ¿hay un instalador para cada especificación? Ah, claro, porque el túnel soporta OPC HDA, OPC DA y el armas y eventos. La respuesta es no, solo hay un único instalador de túneler y ese único instalador de túneler soporta mover datos entre un servidor PC y un cliente OPC, ya sea OPC DA, OPC HDA y OPC alarmas y eventos. El instalador del túneler es único. Y además, el instalador de túneler es único, ya sea que querramos instalarlo del lado servidor o del lado cliente. El instalador es el mismo.
Nos preguntan, ¿existe una manera más sencilla de saber todos los servidores OPC que existen en el ordenador sin necesidad de ir a configurarlos, sin necesidad de ir a la configuración del DECOM? ¿Existe una manera más sencilla de saber todos los servidores OPC que existen en el ordenador sin necesidad de ir a la configuración del DECOM? El DECOM sirve para configurar la seguridad de los servidores OPC, no para saber qué servidores OPC hay en el ordenador. Para saber qué servidores OPC hay en el ordenador, la forma más fácil que a mí se me ocurre es instalar una aplicación cliente OPC como el Explorer, por ejemplo, que es gratuito. Incluso existe una versión del OPC Explorer que no requiere instalación, que simplemente es un ejecutable, que se baja de la página del matriconopc.com o .es, se llama OPC Explorer Mobile, y si lo instalas, automáticamente cuando abres la pantalla te va a decir qué servidores OPC hay en localhost. Esa es la forma más rápida y fácil de saber qué servidores OPC hay en local. Si vas a la configuración del DECOM, ahí también te vas a encontrar los servidores OPC que hay en local. O sea, ahí te vas a encontrar los servidores OPC y te vas a encontrar 1000 aplicaciones más que no son servidores OPC. Mientras que un cliente OPC solo va a encontrar, solo te va a mostrar los servidores OPC. Y el OPC Explorer es gratuito. Así que es una de las formas más fáciles y rápidas de saber qué servidores OPC hay instalados en cada ordenador. Nos pregunta Francisco, ¿cuál es el coste del tuner más o menos? Bueno, si quieres esto lo comentamos por teléfono. La idea de esta presentación esta no es una presentación comercial, sino que es simplemente una presentación técnica para aprender diferentes herramientas que existen dentro del mundo de la tecnología OPC. Entonces, como dijimos, el tuner hay que instalarlo del lado cliente y del lado servidor, independientemente de cuántos clientes haya en ese ordenador cliente y de cuántos servidores OPC haya en ese ordenador servidor. Hay que instalar un único tuner en cada ordenador y obviamente, el tuner cliente necesita su licencia y el tuner servidor necesita su licencia. Si quieren nos hablamos por teléfono y comentamos temas de precios que no tienen nada que ver con esta presentación. Perfecto. No, por ahora no tengo más preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta más. ¿No? Bueno, vamos a hacer una cosa. Les agradezco muchísimo el tiempo para ver esta presentación. Como dijimos al principio, esta presentación hacemos este tipo de presentaciones más o menos cada 20 días. Por tanto, vamos haciendo obviamente diferentes presentaciones acerca de diferentes temas. El Tunneler se puede, así como cualquier otro software de Matricon, se puede descargar de matriconopc.es, y todo el software que se descargue de matriconopc.es, cuando uno lo instala, te permite utilizarlo sin ningún tipo de restricción durante 30 días. Esto permite ir a una instalación, poner el Tunneler cliente, poner el Tunneler servidor, configurarlo, dejar esto funcionando y después ponerle la licencia para que después de los 30 días continúe funcionando. Entonces, esto permite comprar una licencia sabiendo de que el túnel está funcionando y está resolviendo los problemas de comunicación cliente-servidor. Nos pregunta Jesús, para comunicar un cliente OPC con un servidor OPC, me imagino que a través del Tunneler, en los cuales hay un firewall en el medio, ¿qué puertos es necesario abrir para el DECOM? Sin usar Tunneler. Para utilizar el DECOM utiliza entre el puerto 1 y el 1024 y los puertos no son siempre los mismos. Quiere decir que son aleatorios y van cambiando en el tiempo. En un momento, si pones estas aplicaciones para saber qué puertos están abiertos en cada momento, vas a ver que los puertos se van cerrando y se van abriendo nuevos puertos. Por tanto, si tienes un firewall en medio, lo aconsejable es abrir entre el 1 y el 1024 y especialmente el puerto del 135 es el puerto del RPC. Obviamente me van a decir, si vamos a abrir todos los puertos entre el 1 y el 1024, ¿para qué quiero un firewall? Bueno, esa es la complejidad de tener un firewall en una red de comunicaciones donde hay comunicaciones OPC. Por tanto, esa es la complejidad y por eso se inventó el Tunneler, porque mover datos OPC entre un cliente y un servidor donde en medio hay un firewall es bastante complicado. Entonces, bueno, como comentábamos,
Quien quiera hacer alguna pregunta, nos vamos a quedar conectados, no sé, 5 minutos más y lo vamos a ir contestando. Para el que quiera desconectarse, esta presentación llega hasta aquí. Les agradezco mucho el tiempo y bueno, espero que les haya gustado, les haya interesado. Quien quiera descargar el tuner de marketingopc.es, perfecto. Y quien quiera llamarnos por teléfono a la oficina, nuestro teléfono es el 902-934409 y preguntarnos lo que necesiten, lo que quieran y sobre todo si les podemos dar una mano en sus arquitecturas y en sus proyectos, perfecto. Así que, muchas gracias por la atención y nos veremos en la próxima presentación.